gracia. No se queden ahí en que somos hijos y consecuentemente también herederos. Por eso Pablo aclara, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ese es el punto que quiero llamar la atención. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ok, ya estamos en Cristo, por la fe que Él nos ha dado perdón y tenemos vida, estamos en esa fe. Sí, pero todavía necesitamos otros ayos, solo que ahora se le llama tutores y curadores para que nos lleven a la madurez. Solo hemos nacido de nuevo, solo somos niños y no podemos quedarnos con la leche todo el tiempo, que es lo que hemos venido hablando. Entonces ahora el mensaje es de que así como la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, esto que ahora nos ha dado el Señor, de tutores, los que nos enseñan, tutores y curadores prácticamente que tienen la misma definición, pero la diferencia que hay es que tutores es el que le da el cuidado a una persona, mientras que el curador es el que abarca en general. Pero viene siendo la misma cosa, ¿verdad? Para que estemos conscientes de eso. Y dice, pero el alimento sólido, esto es Hebreos 5, 14, del 14 al 6.1. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea que es algo que se tiene que practicar, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Los rudimentos de qué vamos a dejar? De la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. La palabra niño, para ir poniendo los elementos claros de una vez, en la palabra niño aquí significa una persona con poca inteligencia o juicio. No está hablando de tonto, pero está hablando que no tiene suficientes elementos de juicio todavía, por su edad y por sus circunstancias. Mientras que la palabra discernimiento, que se usa aquí, significa estimación judicial. ¿Ven? Entonces el punto sigue siendo justicia. Miren, hermanos, la Biblia lo que requiere de nosotros todo el tiempo es entender la justicia de Dios, la ley de Dios. Por eso el ayo era la ley de Dios, por eso los tutores nos enseñan la ley de Dios. Lo que Dios quiere que busquemos es primeramente el reino de Dios y su justicia, justicia, justicia. La inteligencia bíblica, entonces, la sabiduría que desciende de lo alto, es cuando sabemos juzgar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no de acuerdo a los conceptos circunstanciales que se nos enseñan hoy en día como justicia. Pero entonces, como los rudimentos que debemos dejar es la doctrina de Cristo, yo quiero que vayamos al principio entonces. ¿Qué implica recibir a Cristo? Por lo general, de una u otra manera se nos presenta que estamos muertos en delitos y pecados, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, por lo tanto tenemos que recibir a Cristo. En otras palabras, tenemos que recibir que su muerte y su sacrificio y la sangre derramada fue para perdonarnos de nuestros pecados. Y Él se convierte así en nuestro Salvador. La mayoría lo toma solo como Salvador, otros pocos más lo reconocen como Señor, pero ahí tienen una actitud diferente. Pero lo que me llamó la atención, y es lo que voy a tratar de explicar ahora, es de que leo en la Biblia que muchas personas recibieron a Cristo. Por ejemplo, aquí en Juan 4:42, después de que Jesús habla con la samaritana, ella se va y le habla a los samaritanos y ellos dicen, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, ¿no? Ya no, en otras palabras, ahora sí creemos, pero no solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Les pregunto, con esa declaración, ¿serán creyentes estos? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Y de una u otra manera, todos hemos recibido a Cristo con la idea central que es nuestro Salvador. Ahora, en todo lo que recibimos de Jesús, si nos paramos a analizar,
El centro siempre somos nosotros. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi protector, Él es mi consejero, Él es mi, mi sonador, ¿verdad? Él es mi. Nosotros somos, por lo general, el centro de lo que estamos pensando ahí. Y a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y yo fui a buscar la palabra creído, porque como lo que sigue es como un reclamo, por así decirlo, de Jesús, hay muchos que rápido se excusan porque tal vez no creyeron de corazón, ¿verdad? Por eso voy a buscar la palabra creído en el diccionario y es la mismísima palabra creído para todos los creyentes. O sea que sí creyeron, sí creyeron. Pero entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les pone una condición a los que ya han creído y nosotros hemos creído. La condición también es para nosotros. Necesitamos empezar a que ya sea que ya ni siquiera se tenga que enseñar, sino que ya sea algo inherente a nosotros, que debemos permanecer en la palabra. La iglesia, cada uno de los miembros debe de estar consciente de estar en la palabra. Les lanzo la primera pregunta para que ustedes razonen. ¿Cuánto más conocen de la palabra ahora que lo que conocían hace un año? ¿Cuánto más hay? Y en su estudio personal, ¿cuántos de ustedes han estado en la lectura y dicen, esto no lo había visto antes? Porque así tiene que ser. Pues si vamos leyendo la Biblia, tiene que ir revelándonos nuevas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene toda la sabiduría de Dios, pero Él simplemente va abriendo nuestros ojos al nivel no de santidad que tengamos, sino que al nivel de intención que tenemos de cambiar. Dios no gasta palabras. Ahí sí que dichos así como vulgares, tal vez, ¿verdad? Dios no se gasta pólvora en zanates. Dios no se pone a discutir con nosotros mientras no estamos en la condición de cambiar. Por eso es que les he dicho, Dios no argumenta, tampoco cambia. Si Él me dice, Carlos, haz esto, yo digo, Señor, pero mira, no, pues sería mejor esto. Pues, ok, hagamos mejor esto. ¿Se recuerdan? Entonces Dios no argumenta. Entendámoslo. Y ya no argumentemos nosotros con la Biblia. Cuando entendemos que nos está diciendo, haz esto, hay que hacerlo, no tratar de empezar a ver justificaciones para no hacerlo. A esos que les acaba de decir, si ustedes permanecen en la palabra, en el versículo 37 les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso sigue siendo la causa para todos nosotros. Cuando la palabra de Dios no haya cabida, sí la oímos y sí la creemos, como ellos la oyeron y la creyeron, pero no se quedó en su corazón, no halló cabida. ¿Y por qué no? Viene siendo como la parábola del sembrador, cuando dice acerca de los que caen en pedregales, Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí se alegra de entender la palabra, sí se alegra de que está captando el mensaje de Dios, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, la aflicción o la persecución no general, la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Cuando es porque nos queremos mantener firmes en la palabra que estamos sufriendo a eso, ahí es cuando, porque de lo contrario todos tenemos sufrimientos y aflicciones de diferentes índoles, ¿verdad? Con este mundo que todavía está bajo maldición, las enfermedades abundan, todos aquí hemos pasado, no todos, pero muchos de nosotros hemos pasado en los recientes días enfermedades y problemas, ¿verdad? Entonces, aflicciones siempre las van a haber. Pero aquí dice por cuestión de la palabra. Y básicamente no es una aflicción de dolor, no tiene que ser una aflicción de persecución de enemigos. Yo me enfoco más en la aflicción que pasa en nuestra mente, porque yo estoy acostumbrado a esto y ahora la palabra me está diciendo esto otro. Yo quiero obedecer a Dios, pero también no quiero dejar de hacer esto, porque esto es lo que he aprendido por tanto tiempo y eso es lo que me siento más cómodo.
Entonces es una aflicción del alma. Por eso también dice el salmista, eso no lo tengo apuntado, me recuerdo ahorita, por eso dice el salmista, afligí mi alma con ayuno. Fíjense que no se aflige el cuerpo con ayuno, es el alma. El cuerpo dice, gloria a Dios, tenemos descanso. Pero el alma dice, sí, pero el bistec se mira así como que dice, cómeme, cómeme. Entonces, aflicción. La aflicción por causa de la palabra. Yo sé que todos la tenemos. Quizá ustedes no se han parado a analizarlo. Les suplico que se paren a analizarlo. Cuando empiecen a tener, sí, pero ¿por qué vamos a tener que hacer las cosas así? Cuando ya empiecen a cuestionar algo, ¿por qué vamos a tener que cambiar a esto? Ahí párense y vayan a buscar en la palabra, porque si está en la palabra, ya no peleemos con Dios. Excusas siempre vamos a encontrar. Cuando somos un Jonás que no queremos obedecer a Dios, siempre hay barcos que nos llevan en la otra dirección. Excusas siempre las van a haber. Y especialmente en donde más problemas tenemos son en las relaciones interpersonales. Aceptémoslo. Y ya no sigamos el juego de hacer más grandes nuestras dificultades cuando no nos entendemos. Ahí es donde entra la palabra que dice, por ejemplo, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Dale la razón al otro. Ah, no, pero el que está equivocado, sufre el agravio. Sufre el agravio. Empecemos allá a no seguir con las costumbres humanistas que hemos aprendido de querer demostrar, aun cuando tengamos la razón. Cuando tengamos la razón, si estamos discutiendo, ya sea con cónyuge, ya sea con un hermano, con lo que sea, aunque tengamos la razón, si le decimos nuestra razón es esta, pero vemos que la reacciona, entonces dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Si no quiere aceptarlo cuando estamos tranquilitos, no lo va a aceptar cuando subamos el volumen de voz. Y vamos a enojar nada más. Dejémoslo ahí y esperemos a que haya un rato de paz y tranquilidad. Digamos, mira, consciente al tema que hablábamos. Te habías parado a considerar esto y esto. Y entonces ahí la persona puede recapacitar. Entonces, nosotros hemos recibido la palabra y ahora le entro al tema, a la doctrina de Cristo. Si vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, sabemos entonces que los rudimentos son ¿qué? Somos pecadores, muertos en delitos y pecados, no podemos salvarnos de ninguna manera. Cristo Jesús va a la cruz, paga el precio por nuestro pecado y a nosotros reconocer que ese sacrificio fue por nosotros. En otras palabras, primero tenemos que reconocernos culpables. Tenemos que reconocer no teníamos esperanza. Recibimos ese sacrificio de Cristo y entonces nacemos de nuevo. No somos salvos, nacemos de nuevo. Y ahora ya podemos ver y entrar al reino. Y ahora ya podemos ver y entrar a las reglas, a las leyes del reino, para que podamos nosotros llegar a ser maduros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me voy a Juan 1, texto tan conocido, pero es el que me va a dar la pauta para lo que quiero compartir. Juan 1, versículos del 1 al 4 y del 9 al 12. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Ok. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es él? El creador. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego me salto al 14. Al 9, perdón. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? El verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Es el creador. Él ha creado todas las cosas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como la de ¿quién? Unigénito. No primogénito, unigénito.
del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hay alguna duda de que estaba leyendo acerca de Dios? No, ¿verdad? Ok, ahora regreso al versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo que quiero que captemos? Lo digo desde ya y veo a ver cómo lo desarrollo más adelante. ¿Qué se les viene a la mente con a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Les voy a decir las respuestas que más tradicionalmente hemos dicho u oído. Que Jesús vino y a lo suyo y su pueblo, Israel, no lo recibió. Básicamente, ¿no? Pero ahora leamos en español. A lo suyo vino. A lo suyo, a su propósito. Zapatero a tus zapatos. ¿Me explico? Venía con una orden, venía con una meta, venía con un propósito. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero ya les leí que hay versículos que sí lo reciben. ¿Verdad? Como le leí el de los samaritanos, aquí por ejemplo también los discípulos nos van a dar una pauta en el camino de Emaús, Lucas 24, versículo 2, cuando Jesús se acerca y les pregunta, ¿y qué pasa? Le dicen, bueno, es que el Jesús, y dicen en el versículo, ¿dónde estoy? 2. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nos damos cuenta que están diciendo los discípulos de Cristo, los que caminaron con Él, los que le oyeron, los que estuvieron con el Maestro. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero Él no vino a eso. Eso no era lo suyo. Así que lo que no recibieron ellos fue lo suyo. A Él sí. Este es el Mesías. Ese es el Cristo. ¿Quién más hace señales como las de Él? ¿Quién más puede darle vista al ciego, resucitar al muerto? Este es el Cristo. ¿Y viene a qué? A redimirnos. Jesús no dice que Él venía a redimirnos, como vamos a leer más adelante. Él dice que venía a lo suyo. Y ahora vengámonos a nuestros días. ¿Quién es Cristo? Nuestro Rey, nuestro Señor. El que ya fue glorificado, el que ya está sentado a la diestra del Padre y va a venir. ¿A qué va a venir? A rescatarnos. Viene a llevarnos solo a nosotros. Parece que estamos en la misma que el pueblo. Como que estamos oyendo todas las prédicas, pero nosotros pensamos que el que en Él está tiene ángeles a su derecha y a su izquierda y nada lo toca. ¿verdad? El que está en Él, en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Cristo nos viene a sacar del mundo, nos lleva. Esa es la condición en la que está la iglesia. Acabo de ver unos días atrás ahí en la internet que estaba hablando, ¿cómo se llama? Del que hizo la película La Pasión, Mel Gibson. Y está hablando de la segunda parte, ¿verdad? Yo estaba esperando la segunda parte, la resurrección, ¿verdad? Pero no, resulta que no es la resurrección en sí. Entre todos los cuadros que presentan, no es ninguna otra cosa más que este es otro que está viendo el Apocalipsis en el futuro. Y ahí, como él dice que se metió a investigar y todo se ven donde caen los granizos y todo en la tierra y empieza. Es otro programa de la gran tribulación. Eso es lo que va a presentar como la segunda parte. Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que está claro en la escritura, se oye con ideas preconcebidas.
La famosa pregunta que hice por tanto tiempo: muéstrame un solo versículo que diga explícitamente que nos vamos al cielo. Nadie lo presenta porque no existe. Pero todos no oyen, porque si no nos vamos al cielo, aunque nos vamos. ¿Ven? Entonces Israel lo que no recibió fue lo suyo. Te recibimos a ti con todos tus poderes, señales, prodigios y milagros, con todo lo grandioso que eres, pero vienes por nosotros. Vienes a salvarnos a nosotros. Somos tu novia. Somos los redimidos por tu sangre. No pierdas tu tiempo con los otros. Y el mundo está súper feo, súper contaminado. Vámonos a caminar en las calles de oro y al mar de cristal. Me estoy dando a entender, eso es lo que quiero transmitirles. El punto es, él vino a lo suyo y todavía está en lo suyo. Y nosotros deberíamos de preguntar, ¿qué es lo suyo? Para ponernos de acuerdo con él. Si nos llama a ser colaboradores con él, si nos llama a ser sus, ¿cómo se llama? Representantes, sus mayordomos, nos conviene averiguar de qué debemos de ser mayordomos. ¿En qué debemos de colaborar con él? A lo suyo vino. Noten estas tres partes de la vida de Cristo con esa mentalidad o con esa ¿qué? Intencionalidad que tengo de que piensen que a lo suyo vino. La primera es en Lucas 2:49. ¿Se recuerdan que María y José regresaron al templo porque él se había perdido? Y cuando lo encuentran en el templo, él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Razonemos un poquito a la luz de lo que nos ha enseñado la Biblia. Tenía 12 años. ¿Qué pasaba a los 12 años con los niños judíos? Eran tomados como adultos y ¿qué? Pasaban del cuidado de la madre, era lo que llamaban destetar, al cuidado del padre. Y Jesús sabe que José sabe y que María sabe que él no es hijo de José. Entonces, ¿por qué me buscan? Se supone que a los 12 yo vengo a los negocios de mi padre. Y en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Ven? Pero el Cristo, esta es otra cosa que me temo que la mayoría no capta, pero yo lo sigo viendo en la Biblia y por eso le leí lo que le leí de quién estaba hablando al principio Juan, de que él estaba en el mundo, de que el mundo fue creado por él, de que el verbo se hizo carne, para que no quedara duda que estamos hablando de Dios. Pero ahora Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Lo que ya enseñé, y no sé si quedó claro y va a valer la pena que ustedes lo estudien, aunque ustedes se convenzan por sí mismos, es que el Cristo de Dios consta de dos partes: Dios Hijo y Jesús. Jesús es todo Dios, porque la plenitud de Dios mora en él. Y es todo hombre, nacido del vientre de una mujer. Entonces aquí el Cristo, la parte divina, dice: es necesario pasar a los negocios de mi Padre. El Hijo, pero recibe la instrucción, ¿verdad?, de que tiene que descender y estar sujeto a sus padres terrenos, para dejarnos el ejemplo a nosotros. Eso fue entonces su primera intervención. La segunda es cuando, después de que ha hablado con la mujer samaritana, vienen los discípulos y le traen de comer, y él les dice en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Que hay una obra del que lo envió.
que no está terminada. Porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Hay una obra que el Padre comenzó que no está terminada. Y que Jesús vino a terminar esa obra, a que acabe su obra. La palabra acabar en el diccionario, en el original, significa establecer un punto o meta definido. Propiamente el punto al que se apunta como límite, es decir, por implicación, la conclusión de un acto o estado. Finalmente, absoluto, hay una meta que llegar que no se ha llegado. Y él vino a llegar a la meta. Viene a acabar su obra. Entonces él vino a terminar algo y la conclusión de la obra de Dios solo puede ser una. Y el tercer versículo antes de seguir adelante. Primero, cuando niño, cuando a los 12 años, me es necesario estar en las cosas de mi Padre. Aquí a los discípulos tengo que acabar su obra. Y en el capítulo 17, versículo 4, Dios Hijo, el Cristo de Dios, el Cordero de Dios, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Se había derramado ya sangre cuando él dice eso? Entonces se dan cuenta, él no vino. Él no vino a derramar su sangre para redimirnos. Esa no es el punto final. Esa no es establecer una meta definida al que se apunta como límite. Ese no es el límite. Esa es una de las cosas, de los elementos que están en el proceso de cumplir la obra, pero no es la obra. Recuérdense que muchos de nuestros cantos y muchas de nuestras declaraciones es de que si hubiéramos sido el único pecador, que Dios hubiera venido por nosotros, cosas de esa índole. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la redención. Para nosotros el concepto de Jesús, de Cristo, la venida de Dios al mundo y todo lo miramos salvación, redención, perdón de pecados. Y por eso valoramos más la salvación de un alma y tantas otras cosas, porque eso es lo que hemos tenido en nuestra mente. Pero aquí al leer que él dice que he acabado la obra que me diste que hiciese y todavía no hay derramamiento de sangre, y claramente dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, captemos la obra, lo suyo, incluye el perdón de pecados. Lo suyo incluye todas las bendiciones, todas las cosas que hemos experimentado y que seguimos experimentando, pero no era lo suyo. Era parte nada más de lo suyo. Y lo suyo no se quiso recibir de los que lo recibieron a él. Recibieron su perdón, recibieron su sanidad, recibieron sus milagros, recibieron eventualmente hasta su deidad. Pero no recibieron lo suyo. Por eso fue que no lo entendían. Por eso fue que Pedro quiso salvarlo de lo suyo, diciéndole no te acontezca tal cosa. Y lo tuvo que reprender: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo de la obra que el Padre me ha enviado a hacer. Entonces ahora, el problema de nuestra niñez espiritual es precisamente lo mismo. Recibimos a Jesús, lo reconocemos como la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el otro profeta como Moisés, el hijo de David, en fin, reconocemos el postrer Adán, le reconocemos todo eso, pero todavía no hemos reconocido lo suyo. El otro problema, que ustedes ya lo conocen, es el hecho de dividir la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad.
Pero nosotros no tenemos la suma de la palabra cuando decimos esto es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento. Y si lo vemos rápidamente, lo que ya he hablado, vemos que Dios, que Jesús, Él en sus propias palabras resume su obra en dos cosas. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes ya me han oído enseñar que lo que se perdió fue la comunión con Dios, obviamente. Al pecar Adán, se perdió la comunión con Dios, y al ya no estar en comunión con Dios, se perdió la vida y todo, pero específicamente en el aspecto de la creación, se perdió la autoridad delegada para cumplir la comisión, la única comisión que Dios nos ha dado: sojuzgar la tierra, trabajándola y protegiéndola. Esa es la única comisión que tenemos de Dios. Esa es la obra incompleta de Dios. Porque todavía no había, en el tiempo de Cristo, el Cristo que vino, no estaba terminada la obra. No había nadie que expresara la imagen y semejanza de Dios. Se rompió el proceso de equipamiento que Dios tenía al poner a Adán en el huerto. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La comunión con Dios, sí, lo cual nos va a traer vida, lo cual nos va a traer luz, lo cual nos va a traer perdón de pecados, lo cual nos va a traer todas las bendiciones y dichas que recibimos, pero su razón de ser es para continuar la obra que no está completa. El ser a la medida de la estatura, porque ahora ya tenemos, antes no teníamos, ahora ya tenemos la medida de la estatura a la que tenemos que llegar, el punto final, el de acabar la obra. De ahí que Jesús, hablamos ahora sí de Jesús, el humano, completó la primera parte del plan que Dios tenía. Ya hay un ser a la imagen y semejanza de Dios. Ya hay un ser que no cae bajo la tentación, que tiene un cuerpo glorificado, ya puede representar a Dios como Dios. A los ojos de cualquiera es un Dios, porque está semejando. Esa es la primera parte de la obra que se tenía que cumplir. Y el Cristo, Dios dijo, aún antes de la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, pudo decir: yo ya terminé, porque Él no muere. Dios no puede morir. Pero guardó al Cordero todo ese tiempo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que fuera un Cordero perfecto, que se presentase como sacrificio ante Dios por la paga del pecado. Por eso fue que pudo decir: he acabado la obra. Ya hay uno a la imagen y semejanza de Dios, un postrer Adán, que así va a obedecer a Dios y no va a ser engañado por el enemigo. Entonces, lo primero era que Jesús vino Cristo vino a buscar lo que se había perdido, que era la comunión con Dios, pero específicamente la autoridad delegada de Dios. Mientras no hubo justo ni siquiera uno en la tierra, se formó el vacío de poder y el diablo se aprovechó de eso. La segunda cosa nos la presenta Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Asesinato, violación y todo lo demás. No, nada de eso. Todo eso la Biblia lo llama obras de la carne. Esas no son las obras del diablo. ¿Se recuerdan
ya he enseñado que el diablo nunca ha tenido autoridad ni poder. Todo el tiempo su habilidad ha sido lo que dice su nombre, diablo. La palabra es diabolos. ¿Qué significa? Un traductor, específicamente Satanás, falso, acusador, calumniador. Yo, no consciente de esto, pero ya lo había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que el diablo hace es que tiene otro diccionario. Ahora ya puedo decir, y traduce las palabras de Dios de otra manera. Y nosotros hemos estado leyendo la traducción del diablo. En todo, hermanos, capten eso, por favor. Aún nuestro concepto de amor, que es lo más importante, tiene que ir limpiándose de Hollywood, limpiándose de las novelas de amor, limpiándose de todo lo que el enemigo ha metido en nuestras cabezas de que es amor. Cuando amor es obediencia. ¿Y obediencia a qué? A lo que diga el Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre, yo te amo. Si tú eres esposo, ¿qué quiero que hagas? Que ame a Lili. Sí. Pero ¿te diste cuenta, Dios, que no quiso hacerme panquecas cuando... no van a entrar ninguna otra consideración. Si me amáis, obedece. Pero es que ya no nos amamos. Ya no siento aquello que sentí cuando... al dianche con los sentimientos. Obedece. Ese es amor bíblico. Por eso me ama el Padre. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ese es amor. Entonces, aquí tenemos las dos cosas que era lo suyo. Restaurar la comunión con Dios para que podamos ejercer autoridad sobre la creación y deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo significa no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó enfermos, Jesús resucitó muertos, Jesús, pero no vino a nada de eso. Eso era parte del proceso. Él vino a restaurar la comunión con Dios, para recuperar la autoridad y para deshacer las obras del diablo. Y dijo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora regresemos a nosotros. Jesús ya glorificado, Jesús ya resucitado, Jesús ya dueño de todas las naciones, porque las recibió en herencia. Recibió como herencia Guatemala y todo el planeta. Pero Jesús se quedó sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque la iglesia sería igual que Israel. Detrás de él, tirando palmas ante su Cadillac o su Mercedes-Benz cuando vaya entrando triunfalmente. Y aclamándolo, Hosana, Hosana, Hosana. Pero cuando él venga y le diga, sí, pero yo vengo a esto. Sí, no, tú no vienes a eso. Tú vienes por nosotros. Tú vienes por la novia. Tú vienes para llevarnos a la gloria eterna que nos has prometido. ¿Dónde lo prometí? Ahí dice que nos vas a llevar a tu casa. Todos los que no quieren aceptar que casa no significa un lugar, es una descendencia. Y eso sí ha prometido él, que somos la simiente de Abraham, la descendencia, herederos de las promesas.
Entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre, no porque le guste el cielo, sino porque no pueden venir, porque no hemos recibido lo suyo. Ya hablamos de lo suyo de Jesús, desde el Cristo, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Acabar la obra que el Padre no había acabado y deshacer las obras del diablo. Y él ya lo cumplió. Ahora estoy hablando de lo suyo de Jesús glorificado, de Jesús ya heredero. ¿Cuál es lo suyo de Jesús? Así como solo había una comisión, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y ocultarla, en Jesús solo hemos recibido un mandato: ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que ellos han mandado. Y recuérdense que todo en la Biblia, como ya hemos visto en otras ocasiones, no se refiere a un todo general, sino que a un todo específico. Las casadas están sujetas a sus maridos en todo lo específico del matrimonio, no todo lo demás. No hay un todo así general. Y en este caso, se está diciendo, disipulen a las naciones, enseñándoles todo. Se está refiriendo a enseñándoles todo lo que tiene que ver con desarrollar una nación bajo las reglas de Dios, bajo las leyes de Dios, bajo los principios de Dios. ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia dice, eso no es para nosotros. Nosotros somos apolíticos. Nosotros no nos contaminamos con esa mugre. Somos santos. Solo nos dedicamos a la oración y al ayuno. No nos metemos en esa corrupción. Exactamente igual que el pueblo de Israel. Simplemente que ya no tenemos la oportunidad de crucificar otra vez a Jesús. Si no lo crucificaríamos por ocurrirse de semejante cosa. Recibimos solo aquello que nos conviene, que creemos. Somos el centro de atención, a tal grado que tengo mi salvador personal. Imagínense eso. Y no recibimos lo suyo. Él tiene una comisión. Dice, no les estoy pidiendo que ganen el mundo. Simplemente les estoy diciendo, disipulen naciones. Y cuando ya hayan las que yo considere suficientes, entonces ya puedo regresar y entronarme en mi reino. Porque en Mateo 25, ¿verdad? Dicen que cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, separará las naciones como se separan las ovejas de los cabritos. Está clarísimo. También quitará la cizaña de su reino. Está clarísimo que crecen juntos el trigo y la cizaña. La meta de salvar al mundo no es meta establecida por Dios. La meta de acabar con la pobreza no es meta establecida de Dios. Y en estos momentos de campaña esas son las cosas. Vamos a acabar con la pobreza. A los pobres siempre los ofrecen. Entonces, es necesario renovar el entendimiento y enfocarnos. El Cristo de Dios vino a los suyos y los suyos no recibieron los suyos. Recibieron todos los extras, pero no los suyos. La iglesia recibe todo de Dios, todo de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra cabeza y todo lo demás, menos lo suyo, que es hacer discípulos a las naciones. Esa es la comisión que tenemos. Pero eso no suena tan emocionante como echar fuera del mundo, o como darle 7 vueltas al palacio a ver si se cae. Clarísimo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Juan 3:16, que tanto lo repetimos, porque de tal manera que al mundo
¿Y qué está diciendo la iglesia? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Nos vamos a la casa de Dios. Dejamos este mundo corrupto atrás. Esa es la gran mayoría de la iglesia. Porque no acepta, no recibe lo suyo. Entonces la única comisión que ahora tenemos es discipular naciones. Con las palabras claras de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo ya soy el postrer Adán, ya estoy glorificado, ya estoy sentado a la diestra del Padre, ya no hay ni una gota, nada de duda de que ese es el plan de Dios. Y soy la medida de la estatura a la que todos ustedes tienen que aspirar. Por tanto, vayan y discipulen a las naciones. Porque está clarísimo en la Biblia 8 veces explícitas de que hay que poner a los enemigos de Dios, de Jesús, bajo sus pies. Y los enemigos no son el diablo y los demonios, esos ya son cero a la izquierda, operan solo en los hijos de desobediencia que quieren seguir dándole valor al diablo, que no tiene, porque no quieren lo suyo de Jesús, que él ya derribó al enemigo, que él es el hombre más fuerte que vino y le quitó las armas en las que confiaba el diablo y libró a todos los que estaban bajo su esclavitud. Precisamente preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 46. Y ahora noten otro versículo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está, otra vez. ¿Ya? Buenas obras. ¿Cuáles son buenas obras? Darle de comer al hambriento. Darle... Sí, pero respetemos el contexto. Así como no todos los todos significan todo, sino que son todos específicos, también las buenas obras tienen que ver en su contexto, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, que ya lo reduce, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, para que anduviésemos en ellas, no son cosas que hacemos esporádicamente. O sea que no se está refiriendo otra vez más a lo que el traductor tradujo como buenas obras. Vayamos entendiendo ya que ese es el diablo, el traductor. ¿Está? Buenas obras, hay que seguir haciendo buenas obras. Y podemos pasar cientos y miles de años haciendo casas para los que no tienen, regalando cocinas, dando de comer y todas las buenas obras, haciendo hospitales, todas las buenas obras. Eso no cumple lo suyo. Eso no cumple la comisión que Él nos ha dado. Y si las buenas obras son preparadas de antemano, ¿acaso no son las que Él nos había dicho de un principio? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad, trabajad y proteged la tierra. Esas son las buenas obras de las que Él nos llamó desde un principio. Y celebrando la resurrección, culmino la meditación con 1 Corintios 15. Pero ahora desde la perspectiva de que a lo suyo vino. Comienza en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora sí, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Él es el único que ha resucitado con cuerpo glorificado para nunca más ver muerte. Todos los que resucitaron antes volvieron a morir. Cristo, las primicias del que muere, del que resucita para no volver a morir. Esas son las primicias. En Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. No todos los muertos resucitan en la venida de Cristo. Solo los que son de Cristo. Y es obvio, porque resucitan para darle la bienvenida en su retorno a la tierra, a reinar, porque ya hemos hecho lo suyo. Hemos tomado lo suyo y hemos cambiado el gobierno, no todas las personas, solo el gobierno de las naciones, de algunas naciones. Entonces, y luego dice el fin. Noten que en un solo versículo está hablando de una cantidad inmensa de años, porque ya Cristo, las primicias, ya cuántos años, más de 2000 años, y todavía no está la segunda camada en su venida. Por lo tanto, luego el fin, a saber cuánto tiempo después de su segunda venida va a ser. ¿Por qué? Porque dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Recuérdense que nosotros no vamos a hacer eso. Él viene y van a haber naciones que no han sido alcanzadas, que no han doblegado su orgullo y todo. Y Él es el que los viene a regir con vara de hierro. O cambian o cambian. Aunque pueden cambiar. Y cuando haya suprimido todo, cuando ya otra vez esté como al principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra y todo estaba tan armoniosamente lindo, ese es el fin. Y entonces, ¿qué va a pasar? Algo que para mí ahora ya es claro, pero para muchos no. Luego, cuando entrega el reino al Dios y Padre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, todos los que no los pusimos nosotros. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Alguien le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Se los pongo claro, como lo veo, y ustedes estudienlo despacio en su casa. El que sujetó a Él todas las cosas es Dios. Dios Padre sujeta todas las cosas a Él. ¿Quién es Él? Dios Hijo, que en el Cristo sigue trabajando con Jesús. Y cuando ya todo esté sujetado, entonces el Hijo se sujetará otra vez a la deidad, para que Dios sea todo en todos. En resumen, es el Cristo de Dios, el Cordero de Dios, Dios Hijo, vino al mundo con una misión específica: restaurar la autoridad perdida, la comunión con Dios, y acabar con las obras del diablo. Y lo hizo. Jesús, ya glorificado, nos ha dado a nosotros una comisión específica: hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que Dios hizo. Eso es lo suyo, nuestro. Eso es a lo que nosotros hemos sido comisionados. Y se repite la historia. Lo suyo
no se quiere recibir. La resurrección de Jesús entonces debe funcionar como un recordatorio de que el dueño, el heredero de toda la tierra, está esperando que su iglesia madure y lo tome y tome lo suyo como coheredera con Cristo para que él pueda regresar. Lo nuestro es acabar la obra que Jesús comenzó, así como lo de Cristo fue acabar la obra que el Padre inició. Nuestra comida es hacer su voluntad y poder decir, Señor, hemos acabado la obra que nos diste, que hemos glorificado y entonado en la vida. Esa es nuestra misión. Y esa es la parte de la doctrina de Cristo que tenemos que aprender para ya no estar con lechita espiritual, sino que vayamos a la mano de Cristo. Oremos. Amado Padre, amado Espíritu Santo, tu palabra es verdad. Tu palabra no está arriba en los cielos para preguntar quién nos la trae. Está al otro lado del mar para preguntar quién irá por ahí. Tu palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero nuestra carne se revela a aceptar. Extiéndenos tu misericordia. Y amado Espíritu Santo, tú has venido para enseñarnos a glorificar a Cristo. Ayúdanos a que podamos ver con mayor claridad las áreas que aún no vemos y que aprendamos a dejar de ser rebeldes, resistiendo lo que sí entendemos como palabra de Dios. Anhelamos ese día glorioso de tu venida, pero entendemos que al igual que la creación gime esperando la madurez de los hijos de Dios, nosotros también gemimos lamentándonos de no estar a esa altura, a esa madurez. Pero anhelando, Señor, ahora crecer en el conocimiento y la gracia para hacer tu obra, que todavía no está concluida. Ahora entiendo, Padre, mientras oro las palabras de Pablo, que dice que se goza porque está padeciendo en su cuerpo lo que falta de las aflicciones del Cristo por su novia, que es la iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora lo entiendo, Señor. Y te pido que nosotros podamos invitar a Pablo, sufriendo en nuestra carne, con tal de ayudar a tu iglesia, a tu cuerpo, a madurar lo que falta de tus aflicciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.